Hola, hola, ¿qué tal con todos? Muy buenos, ¿qué tal con todos? Muy buenos días. Bueno, empezamos. ¿Qué tal con todos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Junior Flores, soy jefe de línea en Manelsa de la parte de sistema de puesta a tierra, sistema conduit y materiales para ambientes con riesgo de explosión. En esta oportunidad queríamos hacer un webinar eh, enfocado un poco a la parte de sistema de puesta a tierra y un poco más preciso en el producto que es cemento conductivo, ya que nosotros comercializamos en la marca Erico. Entonces, voy a empezar a explicar un poco sobre el producto, un poquito sobre la normativa en el cual habla acerca de estos productos. Sí, y bueno, si tienen algún tipo de consulta, lo mandan ahí por el chat o no sé si, no estoy seguro, pero de repente pueden abrir micro. O si no, igual la consulta a través del chat y según cómo vayamos avanzando, o si no, al final de la presentación, que será breve, pero creo que es muy importante, podemos dar respuesta a estas consultas. ¿Sí? Entonces, bueno, empecemos. Justo les comentaba, la marca que nosotros comercializamos es la marca Erico, en lo que es cemento conductivo, el modelo GEM 25A. Y bueno, partimos de algo muy sencillo, ¿no? Como que es un sistema de puesta a tierra. En este caso, un sistema de puesta a tierra, nosotros lo trabajamos. Permíteme, quiero borrar este panel. Y ahora sí. Un sistema de puesta a tierra, ¿qué es lo que nos dice el Código Nacional de Electricidad? Sí, es un sistema de puesta a tierra, es realizar una conexión eléctrica entre un punto dado de una red, instalación, un equipo y una tierra local. Así es como nosotros vamos a conocer lo que es un sistema de puesta a tierra conductivo. Dentro del Código Nacional también algunas características importantes que me dicen sobre los materiales que se usan en un sistema de puesta a tierra es que, por ejemplo, me habla de los electrodos o varillas que nosotros conocemos. Nos dice que puede ser de cobre, ¿sí? O de acero revestido con cobre, ¿ok? Esto también es alguna alternativa que se puede manejar y alternativas que nosotros como Manelsa también tenemos dentro de nuestro portafolio para poder atender sus necesidades. Un dato importante que dice el Código Nacional de Electricidad es, por ejemplo, el tema de la longitud mínima que debe tener la varilla. En este caso nos indica que el mínimo es de 2 metros. ¿Ok? Asimismo, nos indica que la distancia que tiene que haber entre dos sistemas de puesta a tierra en paralelo es también 2 metros. ¿Sí? Acá hago un pequeño gráfico, espero que sí se vea, ¿ok? Donde se va a tener el valor de la resistencia, ¿ok? Respecto a la distancia de separación entre los sistemas, ¿ya? Por ejemplo, lo que se va a poder ver en esta gráfica, permíteme, borro porque me salió un poco mal, ¿ok? Es que se va a tener una gráfica así, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Ya? Y esto donde yo puedo encontrarlo en la norma IEEE, ¿sí? 80, es donde me habla acerca de este gráfico. Es que el valor de resistencia respecto a mayor va siendo la distancia de separación entre dos sistemas de puesta a tierra vertical, dos electrodos, ¿sí? Este, por ejemplo, cuando la distancia es 1 metro y acá es cuando la distancia es 2 metros, ¿ok? Si se dan cuenta, ese valor de resistencia que hay entre la separación o la unión entre esos dos sistemas de puesta a tierra en paralelo va a caer de manera exponencial cuando llega hasta 2 metros de distancia. E incluso cuando se tiene de 2 metros hasta 6 metros, sí, disculpen acá sí, hasta 6 metros, en este gráfico, sí, lo que van a ver es que el valor de la resistencia casi va a ser constante, ¿sí? Va a ser el mínimo. E incluso luego a mayor distancia que yo pueda ir colocando, ya la resistencia va a ser la misma casi. Entonces, es por eso que a través de esta tabla, a través de ensayos de la IEEE,
lo que me indica es que la distancia mínima que debería haber entre la separación de dos sistemas de puesta a tierra no debería de caer de 2 metros e incluso se puede llevar hasta 6 metros y esa distancia es la óptima para tener un valor de resistencia bajo, ¿ok? En la unión de esos dos sistemas de puesta a tierra. Ok, acá creo que me fui un poquito, pero son datos que podemos sacar del mismo Código Nacional respecto a los valores, datos, características que deben de tener los materiales que yo voy a usar en un sistema de puesta a tierra. ¿Qué es lo que me indica también el Código Nacional? Es que los valores de resistencia del sistema de puesta a tierra no deberían de ser mayores a 25 ohmios, que es un dato que nosotros conocemos de manera general, ¿sí? Tanto la parte de utilización como la parte de suministros nos indica que no debe exceder los 25 ohmios. Sin embargo, en la parte de suministro, ¿sí? Hay un párrafo, en esta parte de acá, que me indica lo siguiente. Cuando tenga que disminuirse la resistencia de puesta a tierra, se podrá usar otros métodos, ¿sí? Como puede ser el empleo de tratamientos químicos o suelos artificiales, ¿ok? Pero deben de ser aceptables y certificados, ¿ok? Por una entidad especializada e imparcial competente, asegurándose que dicho tratamiento no atente contra el medio ambiente. Entonces, estos puntos son importantes y también nos los indica el Código Nacional respecto a qué materiales vamos a utilizar en las instalaciones que vayamos a realizar, ¿ok? Entonces, por ahí quería hacer un pequeño hincapié. Esos 25 ohmios que estamos hablando como regla general que me habla el Código Nacional, también en el manual de interpretación del código me habla acerca de valores máximos de resistencia de puesta a tierra dependiendo de dónde va a ser usado. ¿Ok? Por ejemplo, si yo trabajo en estructuras de líneas de transmisión, el valor máximo de resistencia de puesta a tierra puede ir entre 10 ohmios a 25 ohmios. Si somos un poco más exigentes, en el caso de subestaciones de alta tensión, el valor máximo de la resistencia de puesta a tierra no debería de pasar de 1 ohmio. Entonces eso es todo un reto al momento de hacer un sistema de puesta a tierra. O el ejemplo que siempre trabajo es que, por ejemplo, en el caso de hospitales, donde se tiene equipos electrónicos sensibles, por lo mismo que estos equipos muchas veces están conectados o de estos equipos depende la vida de una persona, es que se necesitan valores de resistencias bajos o mínimos. Y en este caso, por ejemplo, valores electrónicos sensibles, se requiere que no excedan los 5 ohmios, ¿no? Entonces, si bien son una muy buena referencia estos valores que me indica el manual de interpretación, también depende mucho en los proyectos en el que estemos y el cliente final, el proyectista, los valores de resistencia que nos vayan a exigir al momento de hacer una instalación, pero el mismo manual de interpretación ya me dice ciertas referencias de valores máximos de resistencia en un sistema de puesta a tierra. Entonces, ¿qué características debería tener un buen sistema de puesta a tierra? Pues yo lo trabajo como dos valores. Uno, me debe entregar un valor bajo, ¿sí? Me debe entregar una baja resistencia. Y el segundo punto importante es que debe ser duradero en el tiempo, ¿ok? Acá vamos a entrar un poquito más a detalle de otro tipo de alternativas que se utilizan y que no necesariamente me ayudan a que los materiales, en este caso los conductores, conectores que yo utilizo, tengan una protección que me permitan pues un tiempo prolongado de uso de los sistemas de puesta a tierra. ¿Ok? Pero digamos que estas son las dos características importantes que debería de tener todo buen sistema de puesta a tierra. Siempre partimos de una problemática al momento de presentar soluciones, como en este caso es el cemento conductivo, y la problemática en este caso es si no tengo el valor de resistencia deseado, ¿cómo puedo conseguirlo? Entonces voy a tener alternativas o métodos. Uno de ellos, por ejemplo, es agregando electrodos, ¿no? Si yo tengo un sistema de puesta a tierra convencional de manera vertical, lo que yo voy a hacer es agregar de repente varillas, ¿no? Cambiar la configuración a que sean varillas múltiples, ¿no? Y con esto puedo lograr que el valor de resistencia también baje. O de repente lo que yo voy a hacer es cambiar la configuración. Ya no trabajo con una varilla, con un electrodo, con un conductor, sino trabajo a través de un sistema tipo malla, ¿no? Entonces, eso también me va a ayudar a bajar
considerablemente el valor de resistencia que yo tenga en mi sistema. Pero esto también qué implica, ¿no? Si yo quiero agregar más electrodos, voy a necesitar un mayor espacio, que no siempre se tiene ese espacio en las industrias o instalaciones en las que hacemos trabajo. Cambiar la configuración a uno tipo malla también implica una mayor inversión. El tema de los empalmes, las conexiones que se van a realizar, el espacio también que se necesita para trabajar con un sistema tipo malla. Y otra de las maneras, de los métodos para poder lograr o conseguir el valor de resistencia deseado es utilizar aditivos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la bentonita, las sales, los geles, los polvos y también el cemento conductivo, que es un poco lo que les quería comentar hoy, ¿no? Y acá un punto importante es que si bien ambos nos van a ayudar bastante a bajar el valor de resistencia, ¿sí? El tipo o el fin que tiene cada uno de ellos no es el mismo al momento de ser instalado, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero decir? Y como manera genérica, el valor de resistencia de un material, ¿sí? Como fórmula, está dado por la resistividad, por la longitud del material entre el área, ¿ok? Entonces, si yo quiero obtener un valor de resistencia bajo, ¿ok? Lo que yo puedo hacer es tener un valor de resistividad bajo, ¿sí? Este valor lo hago pequeño o este valor que se haga pequeño. Cuando trabajamos en un sistema de puesta a tierra convencional, por ejemplo, donde tenemos una varilla, ¿no? Donde normalmente las longitudes de las varillas son de 2,4 metros o de repente 3 metros, ¿sí? Esto ya es como una constante, 2,4 o 3 metros. Lo que yo puedo hacer para que este valor sea mínimo y por ende pueda bajar el valor de resistencia es aumentando el área, ¿ok? Y aumento el área, este valor se vuelve pequeño, multiplicado por la resistividad, me da un valor pequeño, por ende tengo una resistencia baja, ¿ok? ¿Y por qué le decía que tanto la parte de la bentonita, los gel y las sales iban con por su lado y el cemento conductivo por otro? Es que lo que yo voy a buscar con la bentonita, los gel, los sales, es disminuir la resistividad del terreno, ¿ok? Lo que yo normalmente hago en un sistema de puesta a tierra es que hago una excavación, busco o lo trabajo con tierra de chacra, pongo un poco de tierra de chacra, adiciono bentonita, adiciono gel, adiciono sal y el terreno voy buscando que baje la resistividad del terreno que está alrededor de la varilla o el electrodo que yo voy a trabajar. En cambio, con el cemento conductivo, lo que yo voy a buscar es aumentar el área de contacto que va a tener mi sistema, o en este caso la varilla. ¿Ok? Yo aumento la sección de la varilla, que normalmente son secciones de 5 octavos, 3 cuartos. Al momento de trabajarlo con el cemento conductivo, ahora voy a tener un diámetro de 4 pulgadas, de 6 pulgadas. No. Y entonces al aumentar el área, lo que yo voy a lograr es que ese valor de resistencia también baje. ¿Ok? Entonces tengo dos métodos, o bajo la resistividad del terreno o aumento el área y la sección de mi conductor para que el valor de la resistencia caiga. ¿Ok? ¿Por qué les comento que son dos tipos, dos productos que van con dos enfoques distintos? Porque lo que les quiero dejar en claro es que muchas veces hay algunos clientes que me consultan y me dicen, oye, si con ambos tengo beneficios, una resistividad del otro área, si yo mezclo la bentonita, la sal y las geles con el cemento conductivo, lo mezclo y lo instalo, ¿voy a lograr obtener todavía un menor valor de resistencia? No, porque como les digo, ambos tienen un enfoque diferente. El yo mezclar los productos, ¿sí? Mezclar la bentonita con el cemento no me va a generar ningún tipo de beneficio. Incluso me atrevería a decir que más bien no voy a tener todas las características del cemento que me puede brindar ni de la bentonita que me puede brindar. ¿Ok? Entonces, como que cada uno por su lado trabaja en distintos lugares en un sistema de puesta a tierra. Uno la resistividad del terreno y el otro el área o el punto de contacto de la sección del conductor. ¿Qué es el cemento conductivo? Eh, es un material, bueno, cementoso, carbonáceo que mejora el rendimiento, la fiabilidad y la longevidad de los sistemas de puesta a tierra. ¿Ok? ¿Cómo se compone? Es el cemento convencional que conocemos, el Portland, y el grafito, que es el que le da la parte conductiva a este tipo de materiales. ¿Ok? Sigamos. Y acá viene un poco las ventajas que yo voy a tener con el cemento conductivo. ¿Ok? Cuando yo trabajo con materiales convencionales,
voy a tener beneficios que en ese instante voy a lograr bajar la resistencia en un porcentaje alto, ¿sí? Puedo lograr valores de resistencia muy bajos. Pero lo que voy a tener en el pasar del tiempo es que este tipo de sistema de puesta a tierra que se trabaja con una dosis convencional va a necesitar un mantenimiento periódico. Después de 6 meses, 3 meses, un año, dependiendo del ambiente donde se ha hecho la instalación, voy a tener que hacer mediciones para ver si el sistema, si el valor de la resistencia de mi sistema subió, qué tanto subió y si subió demasiado, ¿qué tratamiento tengo que hacerle? ¿No? Muchas veces lo que hacen es agregarle más gel, agregarle agua, agregarle sales, para que nuevamente el valor de resistencia baje y esté dentro del parámetro que yo tengo en mi proyecto. ¿Ok? Ese es uno de los primeros puntos que voy a tener, digamos, como desventaja de las dosis convencionales. No protege contra la corrosión, ¿no? Cuando trabajamos con sales, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es que el electrodo, material metálico, como vimos al inicio, cobre, o los Copperwell, que son de acero revestido con cobre, se oxiden más rápido por el tipo de material que estoy utilizando, ¿no? Como en el caso de las sales. Buena conducción si se mantiene hidratada. Hay muchos geles, ¿no? Que necesitan que el ambiente sea húmedo para poder mantener su composición y ayudar a que el valor de la resistencia baje. Pero si es un ambiente muy seco, ¿no? Donde no hay humedad en alrededores, normalmente, ¿qué es lo que pasa con muchas geles? Es que esto se seca y se convierte como un talco que puede diluirse en el medio ambiente. Y habría que ver si esos geles tienen algún tipo de certificado o garantía respecto a impacto medioambiental, ¿no? Si es que esto se diluye en el terreno, no es contaminante, ¿no? Entonces, justo ese es un punto que tocábamos al inicio, en la parte del Código Nacional, cuando me habla de materiales para mejorar la parte de tratamiento del terreno, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos de cemento conductivo, lo que nosotros vamos a tener como característica es que es libre de mantenimiento, ¿sí? Una vez que se hace la instalación, a instalarse el cemento, ¿sí? Y llega a su parte de compactación mayor, ¿sí? A su mayor fuerza de compresión, lo que vamos a tener es que no va a necesitar ningún tipo de mantenimiento en un corto periodo, ¿no? Esos valores de resistencia que obtengamos se van a mantener en el tiempo, ¿ok? Reduce la corrosión. ¿Por qué? Porque yo al instalar el cemento conductivo voy a cubrir la varilla o el conductor o el electrodo que voy a trabajar en mi sistema de puesta a tierra y con eso lo voy a proteger de la humedad que puede haber en el ambiente al momento de enterrar este sistema, ¿ok? Protección contra el robo. Ha habido casos donde cuando son electrodos de cobre puro, personas ajenas lo que hacen es llevarse los electrodos de cobre para venderlos al peso o hacer cualquier otro tipo de maniobra, ¿sí? Y en este caso pues va a ser imposible, ¿no? Porque al momento de estar con el cemento conductivo, pues ya no va a poder lograr y tener acceso directo al cobre. Extiende la vida útil de los sistemas de puesta a tierra convencionales entre un 10 a 15 años más, ¿ok? Esto es lo que puede extender la vida útil del cemento conductivo. Es fácil de instalar, cuidado con el medio ambiente, no es contaminante al medio ambiente, higroscópico, absorbe la humedad del ambiente, del terreno, incluso del aire, para mantenerse en valores de resistencia bajo y una baja impedancia, ¿ok? Entonces, como ventajas que se tiene del cemento conductivo respecto a dosis convencionales, principalmente es la protección que le va a dar a los conductores que nosotros trabajemos en un sistema de puesta a tierra. Y esto va a permitir que los valores de resistencia que yo obtenga en esta instalación se mantengan en el pasar del tiempo. La vida útil de mi sistema de puesta a tierra va a aumentar en 10, 15 años más. Y ustedes miran, oye, Junior, ok, es un buen punto en la parte de utilizar el cemento conductivo, ¿ya? Pero hay tipos de cemento conductivos cuando lo buscamos, por ejemplo, en el mercado eléctrico que tenemos acá en el Perú, ¿ok? Un dato que justo se me estaba pasando es que el cemento conductivo érico siempre únicamente viene en presentaciones de 25 libras, equivalente a 11,36 kilos, ¿ok? Y acá les quería comentar algo. ¿Qué nos diferencia a nosotros como cemento érico respecto a otras alternativas de cemento conductivo? ¿Ok?
Lo que nosotros sí podemos garantizar es que Erico cumple con la certificación IS 62561-7, ¿no? A diferencia de otras alternativas muchas veces de fabricación nacional, que lo que te dicen es que están fabricadas en base a este tipo de certificación, ¿ok? Pero no es que tengan la certificación, sino que están basados en ciertas características, ¿ok? Incluso ustedes cuando adquieran algún cemento conductivo, lo que nosotros le podemos brindar son los ensayos, los protocolos que tiene el cemento conductivo que cumplen con la IEC, ¿ok? Herramientas digitales en la página web, ¿no? Vas a obtener la ficha técnica, las certificaciones, que justo hablábamos, manual de instalación, y acá hay un pequeño programa que es el Gen Calculator, que lo vamos a ver en unos minutos, ¿ok? En otras alternativas solamente tiene la ficha técnica y el manual de instalación, ¿ok? No cumple con las certificaciones y con algunas herramientas adicionales. Y acá viene un punto importante a resaltar, que es la parte de la resistividad, ¿ok? La resistividad que tiene el cemento conductivo, ¿no? Lo que nosotros buscamos es que tenga un valor de resistividad bajo, ¿ok? En el caso del cemento conductivo érico, se tiene valores de 2 ohmios centímetros, ¿ok? Cuando es instalado directamente en polvo, y de 20 ohmios centímetros cuando es instalado curado, ¿no? Cuando es mezclado con agua, ¿ok? Y hago la instalación. Llega hasta 20 ohmios centímetros. Siempre es importante que la alternativa que ustedes vean observen cuáles son los valores de resistividad que tiene el cemento conductivo. Van a encontrar otras alternativas que tienen una resistividad de 50 ohmios centímetros o 40 ohmios centímetros. O muchas veces van a ver que en su ficha técnica dice 0,5 ohmios, ¿ok? Pero metro. Entonces, cuando ustedes hacen la conversión metro a centímetro, se van a dar cuenta que son 50 o 40 ohmios centímetros y se van a dar cuenta que hay una relación casi de 1 a 2 o de 1 a 2,5 respecto a otras alternativas. Y eso sí es importante porque eso va a variar mucho en el valor de resistencia final que van a obtener en su sistema de puesta a tierra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque con el valor de resistencia que pueden obtener con una bolsa, por ejemplo, de cemento érico, de repente es equivalente a otras marcas. Para poder llegar a ese mismo valor de resistencia, tendría que utilizar 2,5 o de repente hasta 5 bolsas de otra alternativa local. ¿Ok? Entonces es por eso que es importante el dato de la resistividad, porque eso me va a indicar qué tanto material necesito para llegar a un valor de resistencia. En el caso de Erico, le podemos asegurar que utilizando menos cantidad de cemento érico pueden llegar a un valor de resistencia bajo a comparación de otras alternativas donde necesitan más material para llegar a ese mismo valor de resistencia. ¿Ok? Nosotros al cumplir con la certificación IEC 62561-7, lo que podemos garantizar es que el producto pasa pruebas de lixiviación, ¿sí? No habrá desprendimiento de componentes del cemento conductivo al contacto con el agua, ¿no? Lo cual puede generar a largo plazo que vaya perdiendo características, ¿no? Como no va a suceder eso, es por eso que siempre decimos que es libre de mantenimiento, ¿no? Los valores de resistencia se van a mantener. Requisito de determinación de sulfuros, el porcentaje máximo de composición de este componente, ¿sí? No debe ser mayor a 2%, ¿ok? Con eso garantizo también un tema de impacto medioambiental. Resultado de determinación de la resistividad, justo lo que les comentaba hace un rato, el tema de los valores, 20 ohmios centímetros o 2 ohmios centímetros cuando es instalado directamente en polvo. Pruebas adicionales de corrosión, ¿sí? Indica que hay un porcentaje mínimo de pérdida de micras del electrodo por año, ¿ok? Incluso lo que se tiene por ensayos es que trabajando con el cemento conductivo, nosotros podemos garantizar que va a perder en un año 0,33 a 1,1 micras, ¿sí? Por año, ¿ok? Una varilla de cobre, o en este caso Copperwell, ¿sí? Que es la que internamente tiene acero y tiene un revestimiento de cobre, ¿sí? Normalmente una varilla Copperwell externamente tiene 254 micras, ¿ok? ¿No? Y estas son las que cumplen con la certificación UL, ¿ok? Entonces,
cuando nosotros le garantizamos que por año va a perder 0,33 micras o máximo 1,1 micras por año, bueno, con las micras que tiene una varilla convencional que cumple con certificación UL, pues tenemos muchísimos años de garantía de que la varilla va a tener parte conductiva, en este caso del cobre. ¿Ok? Entonces, por ese lado, también se cumple con estas pruebas de corrosión. Algunos datos que se van a encontrar en la ficha técnica que le podemos compartir luego con el correo con ustedes que se han registrado o con el que están ingresando. ¿Sí? Cumple la IS y acá está un poco lo que les comentaba, ¿no? El tema de la lixiviación, el porcentaje máximo o cantidad máxima que debe tener de ciertos metales o elementos que pueden ser contaminantes con el medio ambiente, lo mismo con el azufre, no menor a 2%. ¿Sí? El tiempo de curado y la resistencia a la flexión que tiene el producto, ¿no? Que son datos que están dentro de la ficha técnica. Y acá viene un poco algo importante que ha desarrollado la marca, que no es un programa, es una página web, ¿sí? Que es el Gen Calculator. Ustedes los pueden buscar de esta manera. Acá tengo el enlace también. Yo voy a ingresar, por ejemplo, a esta página. ¿Sí? Que es de la empresa Enven, que es la que tiene dentro de sus líneas Erico, ¿sí? El Gen Calculator. Yo, por ejemplo, le voy a dar acá calcular, ¿sí? Voy a ir a la parte de cemento conductivo y acá viene toda una parte de desarrollo, ¿sí? Que es el sistema de puesta a tierra que yo voy a trabajar, por ejemplo, donde puedo obtener ciertos valores de resistencia si es que trabajo con el cemento conductivo Erico, ¿ok? Por ejemplo, lo que sí me va a pedir como dato, que es un dato importante que se debería tener, es la resistividad del terreno donde yo voy a hacer mi instalación, ¿no? Por ejemplo, si estoy en un terreno donde tengo una resistividad de 100 ohmios metros y necesito cumplir de repente con lo que me indica el Código Nacional, que son 25 ohmios, puedo incluso acá seleccionar el tipo de configuración que yo voy a trabajar. Si es un sistema vertical, ¿sí? O si es un sistema horizontal, ¿ok? De repente no voy a trabajar con un electrodo, con una varilla, sino que lo que voy a hacer es el tendido de conductores, el tendido de cable, ¿no? Porque de repente el terreno es rocoso o no tengo tanto espacio para poder escarbar, ¿no? Entonces voy a trabajar con alternativas horizontales, donde voy a tender conductores, por ejemplo, ¿no? Rectangular, de manera lineal, tipo anillo o tipo estrella, ¿ok? Digamos que trabajamos con el tipo vertical, trabajemos con uno convencional, ¿sí? Que es tipo pozo a tierra. Trabajo con una simple varilla. Acá lo que me va a pedir es el diámetro del agujero. Si ustedes se dan cuenta, yo hago clic en uno de los valores y en el lado derecho me va a indicar a qué hace referencia ese dato que estoy ingresando, ¿no? Por ejemplo, acá pongo que son 4 pulgadas, que es equivalente a un diámetro de 10 centímetros. A qué distancia va a estar el conductor respecto a la superficie, ¿no? Que en este caso son 24 pulgadas, ¿no? Bueno, este dato también no va a variar mucho el valor final que yo obtenga, ¿ya? Datos sobre la varilla me va a pedir, tiene que ser una varilla que cumpla con certificación UL. De repente yo trabajo con una varilla de 5 octavos, con una longitud de 8 pies, que es equivalente a 2,4 metros, o de 10 pies, que es equivalente a 3 metros, ¿no? La cantidad de varillas que van a estar acopladas, en este caso trabajemos con una, nada más. Igual si yo tengo espacio para poder excavar 6 metros más, puedo incluso poner acá que voy a acoplar dos varillas o de repente una, bueno, tres, ¿no? Lo que se pueda. En este caso trabajemos con una. Y ustedes lo que van a ver en la parte inferior, ¿no? Justo que estoy resaltando, son los datos que yo voy a obtener con ese tipo de configuración. Si yo trabajara sin cemento conductivo y simplemente pongo la varilla, hago la conexión, voy a obtener un valor de resistencia de 33 ohmios, ¿ok? Si yo lo trabajo con cemento conductivo, voy a llegar a 23,43 ohmios, ¿ok? Y estaría cumpliendo con con el valor que me están pidiendo, que es llegar a como máximo 25 ohmios, ¿ok? Lo estaría cumpliendo. ¿Qué cantidad de cemento conductivo voy a necesitar? Tres bolsas, ¿sí? Tres bolsas para llegar a este valor. En este caso, tres bolsas que en nuestra presentación son bolsas de 11 kilos, ¿ok? Entonces me dice que estoy llegando al valor requerido. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, me piden, no sé, menos, digamos que 21 ohmios?
¿ok? En este caso no estaría llegando al valor. Lo que yo puedo hacer es de repente no con un diámetro de 4 pulgadas, sino que de repente con un diámetro de 20 de 6 pulgadas, ¿ok? O de repente lo que yo puedo hacer es aumentar, en este caso, el diámetro del agujero que yo voy a trabajar para poder llegar a ese valor. Por ejemplo, trabajando con un diámetro de 7 pulgadas, ¿sí? En este caso, yo voy a llegar a un valor de resistencia con cemento conductivo de 20 ohmios, ¿no? Y en ese caso, al ser un mayor diámetro, necesito más material, voy a necesitar 7 bolsas, ¿ok? Entonces, este tipo de página lo que me va a permitir es hacer ese tipo de configuraciones, hacer o poder variar y ver cuál de todas estas alternativas, ¿sí? O configuraciones es la que se adapte mejor a el valor, al sistema que necesito para llegar a cierto valor de resistencia en específico que me puede indicar el proyecto. ¿Ok? Cuando yo ya tengo la configuración que necesito con los datos y los valores ya ingresados, me va a indicar que estoy llegando al valor target, ¿no? Que en este caso era 25 ohmios, ¿no? Estoy en 23,43. Yo le doy continuar y me va a botar como un pequeño resumen, ¿no? ¿Qué es lo que estoy trabajando? ¿Qué tipo de configuración? El material, que en este caso es el Gen 25A, el valor de resistencia con el cemento conductivo al cual debo llegar y el valor de la resistividad, configuración vertical. El paso a paso de cómo hacer la instalación, ¿sí? El tema del agujero, cómo poner el tema de la varilla, luego llenarlo con el cemento conductivo, paso a paso. Lo otro que yo voy a tener también es toda la documentación, en el caso de catálogo, ficha técnica, manual de instalación, hoja de seguridad y una declaración de conformidad del material, ¿no? Muchas veces hay proyectos que te piden todo este tipo de documentación, anexarla al expediente que vayan a entregar. Entonces, esto lo pueden tener fácilmente a la mano con esta página web. Al último, incluso le pueden dar acá a descargar, ¿ya? Y lo que les va a botar es como un documento, ¿ok? Bueno, no como un documento, les va a botar un documento, ¿sí? Ok, ¿ya? Donde incluso ustedes lo pueden editar, ¿ya? Permítanme. Uy, sí, sí estoy compartiendo, disculpa. Ya, este es el documento, ¿no? Que pueden incluso editar, poner el nombre del proyecto, el cliente, dónde está localizado. Y acá también le va a botar lo que estábamos viendo hace un momento, ¿no? El tipo de configuración que han utilizado, qué material han utilizado, la cantidad incluso también que están utilizando, ¿no? En este caso, por ejemplo, son 3 bolsas, por ejemplo, que está por acá. Los datos, el valor de resistencia que están obteniendo con el cemento conductivo, ¿sí? Y de repente incluso hasta le podían poner más datos, ¿no? De la varilla, de repente si van a usar soldadura exotérmica, conectores, ¿no? Entonces también lo podrían trabajar por este lado, ¿ok? Entonces es una herramienta, creo que importante, con el cual de repente pueden, curiosear, por así decirlo, tradesear por ahí y ver qué tipo de instalaciones son las que se pueden adecuar a la necesidad que ustedes pueden estar teniendo, ¿ok? Ese es un poco lo que les quería mostrar hoy. Igual este es un poco el portafolio que nosotros manejamos en Manelsa. Hoy hablamos un poco de lo que es cemento conductivo, pero también manejamos dentro de nuestro portafolio marcas como Burdi, en todo lo que son conectores, terminales, prensa terminales, pastas antioxidantes, Thermowell y Catwell, que son nuestras marcas que manejamos para lo que son soldadura exotérmica. ¿Sí? Tanto las cápsulas como los moldes, chispero, ¿no? La tenaza y la marca Intelli, que es con la cual manejamos material de stock en lo que son varillas Copperwell, conectores para varillas y también incluso cables Copperwell, ¿no? Que son los de acero con un recubrimiento de cobre. ¿Ok? Este es un poco el portafolio que manejamos hoy en día en Manelsa y eso es lo que les quería presentar hoy. No sé si hasta ahí tendrán alguna consulta, alguna duda, ¿sí? Que hayan tenido respecto a estos materiales. Igual aprovecho para poder invitarlos a nuestro showroom que tenemos en la Avenida Argentina 1760, donde tenemos, bueno, un showroom donde están todos los materiales que nosotros comercializamos, tanto en la parte de sistema de puesta a tierra, áreas clasificadas, sistema conduit, protección en baja tensión, equipamiento de media tensión. Así que cuando ustedes deseen, pueden darse una vuelta por nuestras instalaciones y nosotros gustosos de poder
recibirlos y de repente también poder explicarle un poco de los productos y el portafolio que nosotros manejamos en el rubro eléctrico, ¿no? Que pueden calzar con los proyectos o necesidades que ustedes puedan tener, ¿ok? Eso es un poco lo que les quería comentar. Me dice, ¿cuánto es la cantidad de material que entra en una malla de puesta a tierra por metro lineal? Acá les quiero mostrar algo. Ya, a ver, permítanme descartar. Ok. Por ejemplo, si desean, luego les puedo compartir la ficha técnica, si es que no la consiguen fácilmente en en nuestra página también está, que es esta ficha técnica, ¿ya? Donde, por ejemplo, van a encontrar con estas tablas, ¿ya? Que lo que les va a indicar, por ejemplo, son los pies lineales estimados, ¿sí? De cubierta de conductor de puesta a tierra con bolsa GEN. Por ejemplo, si van a hacer una zanja, por ejemplo, de 10 centímetros, ¿no? Acá te bota, por ejemplo, la cantidad, ¿sí? Respecto al grosor que van a tener, de cuánto material estarían necesitando respecto a la bolsa de cemento conductivo, ¿ok? Esto es lo que te va a indicar qué cantidad lineal, ¿sí? De metros van a poder cubrir con el cemento conductivo dependiendo del ancho de la zanja, ¿ok? Asimismo, si ustedes trabajan de repente con un sistema de puesta a tierra vertical, ¿sí? Por ejemplo, si son 4 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, el diámetro del orificio que van a hacer, acá también te va a indicar, ¿no? Por ejemplo, según la longitud que tenga la varilla, si es de 1,8, de 2,4, de 3, que es lo más convencional, que están acá, ¿no? ¿Qué cantidad de bolsas se necesita para cubrir ese espacio, ¿sí? O ese diámetro de orificio que se vaya a trabajar? Por ejemplo, si yo trabajo con un diámetro, ¿sí? De 4 pulgadas, y con una longitud de varilla de 2,4, lo que yo voy a necesitar son dos bolsas de cemento conductivo para poder cubrir ese espacio, ¿no? Esto teniendo en cuenta la densidad, ¿no? Que tiene el cemento conductivo, que igual lo da como dato acá, ¿ya? Ahora, acá un punto importante y agradezco la pregunta, es que eh, esto es un referencial, ¿ok? ¿Y por qué es importante un poco el programa que les mencioné? Porque con el programa lo que van a poder encontrar es el valor de resistencia que van a obtener con esas dimensiones, ¿ok? Porque claro, como sucede por ejemplo en otras alternativas de cemento conductivo, es que te dicen, ok, para cierto orificio o ciertas dimensiones necesitas X bolsas, ¿ya? Pero lo que no puedes tener muy seguro es qué valor de resistencia vas a lograr con esa cantidad de bolsas, ¿ok? Porque al final esa cantidad de bolsas lo que están buscando es llenar ese espacio, ¿ok? Con esa cantidad de bolsas vas a llenar ese espacio, pero no te garantiza que vas a lograr el valor de resistencia que estás necesitando para tu proyecto, ¿ok? Entonces, por eso que les quería presentar esa página web, que les recalco que es el Gen Calculator, donde ustedes pueden incluso variar el diámetro que vayan a utilizar de un sistema de puesta a tierra convencional y ver qué cantidad de bolsas necesitan y qué valor de resistencia van a obtener. Y en ese momento confirmar si ese valor de resistencia es el que necesitan para su proyecto. ¿Ok? Entonces, esos datos son importantes y considero que era importante poder presentarles la página web que ha desarrollado la gente de Erico. ¿Ok? No sé si hasta ahí tienen alguna otra consulta. Igual acá les dejo mis datos que están por este lado de acá. ¿Ok? Ese es mi nombre, mi correo, mi celular. Incluso si desean escanear el código QR y con eso pueden y agregarme directamente su número. Y entonces cualquier tipo de consulta, duda o información que necesiten de este producto o de otros que tengamos en nuestro portafolio, me pueden contactar y con gusto los podemos atender. ¿Ok? Si no hay más consultas, les agradezco nuevamente por el tiempo y espero que haya sido de utilidad este breve webinar que hemos desarrollado acá en Manelsa. ¿Ok? Gracias por su tiempo y que tengan un buen día. Hasta una próxima oportunidad.
Gracias, que tenga un buen día. Gracias, Juan. Nos vemos. Un gusto.